Estamos orando por ustedes, mis hermanos. Gloria a Dios. Aquí hay un buen grupo de hermanos que oran por todos aquellos hermanitos que se conectan a través de las redes sociales juntamente con nosotros. Bien, nos ponemos de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. Oiga lo que dice la Biblia. Al tercer día le hicieron unas bodas en Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Oramos a Dios. Padre que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por el grande privilegio que tú nos concedes, Señor, de ir a las páginas de tu libro sagrado, Señor, y poder alimentarnos con ellas, Señor. Padre, en este momento donde vamos a exponer tu palabra, te pido que tú controles mi mente, que uses mi vida, Señor, pues tu palabra dice eso, Señor, que nosotros solamente seremos instrumento en tus benditas manos. Señor, habla tú, Señor, a este pueblo y a aquellos hermanos y amigos que lo van a oír y ver a través de las redes sociales. También, Señor, háblame a mí también, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Que esta palabra edifique, que esta palabra consuele, que esta palabra lleve bendición a cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús ato todo estorbo, reprendo todo estorbo maligno y proclamo bendición para gloria y alabanza del Señor. Amén y amén. Bien. El tema: la conversión del agua en vino. La conversión del agua en vino. Óigame bien. Allá por el año 1984, cuando en este país, El Salvador, todavía circulaba el colón como moneda, me dice mi esposa: viejo, necesito ir al mercado y comprar provisiones para la casa. Yo le digo: está bien, pero solamente tengo 12 colones. Traducido ahora sería como $1.50. Pero naturalmente que en ese tiempo tener 12 colones era como tener $12 ahora, según la inflación. Y me dice mi esposa: pero eso es poquito, eso no me va a alcanzar. Yo le digo: no te preocupes, ve al mercado y compra lo que podás.
y se va con los 12 colones. Cuando llega al mercado, dice comprar una y otra cosa. Y ella dice que siempre que compraba, se tocaba la bolsa, ¿verdad?, donde andaba el dinero, y decía, tengo, compraba. Se volvía a tocar y decía, tengo, y compraba. Se volvía a tocar, tengo, y compraba. Cuando vino me dice, yo creo, me dijo, que Dios aquí ha hecho un milagro, me dijo. ¿Por qué? Es que yo siento que he comprado bastante y aún todavía traigo aquí efectivo. Hagamos la cuenta, le digo yo. Cuando hicimos la cuenta, ella había comprado más de 18 colones de frutas, verduras y cosas de la casa. Y traía, todavía me recuerdo que traía 4 colones en efectivo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios hizo un milagro de multiplicación, un milagro de provisión. Y es que quiero decirle algo. Oiga bien, Dios no solamente hace milagros de resurrección, de expulsión de demonios, de sanidad, de juicio, de liberación. Él también hace milagros de provisión. Y exactamente de eso es que vamos a hablar ahora esta mañana. Pues hemos comenzado una sección donde vamos a estar predicando varios mensajes de provisión, milagros que Dios ha hecho y quedaron esculpidos en la palabra de Dios de provisión. Hoy vamos a ver cómo fue que el Señor convirtió el agua en vino. Un milagro de provisión. Pues ya vamos a ver que en esta boda el vino se terminó, pero el Señor proveyó vino. Primero, mis hermanos, oiga bien, el versículo 1 nos presenta el tiempo y el escenario del milagro. Dice la Biblia, al tercer día se hicieron unas bodas de Caná, en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. La Biblia dice que esto aconteció al tercer día. ¿De qué? Al tercer día de que el Señor estuvo platicando con Natanael. Usted puede ver, mis hermanos, que la porción anterior habla de una conversación que tuvo el Señor con Natanael. De manera que esto sucedió al tercer día de que el Señor estuvo platicando con Natanael. Y tan por cierto, mis hermanos, oiga bien, tan por cierto que el Señor le dijo a Natanael en el versículo 51 del capítulo anterior, le dijo el Señor, de aquí en adelante, Natanael, veréis el cielo abierto. En otras palabras le dijo, Natanael, prepárate, porque de ahora en adelante vas a ver milagros preciosos. ¿Se gozan por eso? ¡Oh, aleluya! Bendito sea el Señor. Aquí está el primero. Aquí está el primero. No se olvide también una cosa, que la Biblia, los libros tienen que verse como un todo. Pues la Biblia no fue escrita en capítulos ni en versículos, ni se escribió bosquejada, sino que la Biblia va continuado. Lo que habla una porción continúa en la segunda. Por eso dice la Biblia que al tercer día que estuvieron platicando con Natanael. Ahora, luego, mis hermanos, sigue diciendo el versículo primero, sigue diciendo que se celebraron o se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. O sea, mis hermanos, el escenario de este milagro fue
en una boda celebrada en Caná de Galilea. O sea, mis hermanos, el que instituyó la familia, el que podemos decir que unió en matrimonio a Adán y Eva, el inventor de la familia y de las bodas, mis hermanos, ahora estaba en una celebración de boda. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Aprobando esta ceremonia, que esto es de Dios. Casarse, mis hermanos, esto es de Dios. Que un jovencito quiera casarse, que una jovencita quiera casarse, esto es de Dios. Por supuesto, a su debido tiempo y con la persona que Dios le ha dado. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Por eso ningún padre debe de oponerse a la boda de su hijo o de su hija, ni nadie. Porque esto es de Dios. Esto no es invento humano, sino es de Dios. Reitero, con la persona adecuada y en el tiempo adecuado. Ahora bien, el versículo, mis hermanos, sigue diciendo, oiga bien, que estaba allí la madre de Jesús. En otras palabras, en las bodas estaba allí la madre de Jesús, María. ¿Qué quiere decir esto? Se cree que los que estaban casándose, o al menos alguien de los que se iban a matrimoniar, era familiar de María. Usted puede ver que María no fue invitada, ella ya estaba allí. Eso dice la Biblia. Y estaba allí, dice, la madre de Jesús. Se cree que ella se había ido con tiempo suficiente para ayudar en los quehaceres de la boda. No se olviden, mis hermanos, que las bodas en los tiempos bíblicos no era de un par de horas. A veces duraban hasta varios días. Había mucho trabajo que hacer. Y se cree que a eso había llegado María, a ayudar a sus familiares en los quehaceres de la boda. No se olvide una cosa, si algo tenía María, es que era una mujer servicial. Aleluya. Cuando se dio cuenta que Elizabeth estaba embarazada, ¿qué hizo María? Se fue a la casa de Elizabeth y en su embarazo estuvo atendiéndola, cuidándola, asistiéndola en los quehaceres, mientras ella estaba embarazada de Juan el Bautista. María era una mujer servicial. De eso aprendamos nosotros. Nosotros debemos de ser personas que debemos estar dispuestos a servir a los demás. ¿Se gozan por eso? Dele aplauso a Cristo, mi hermano. Alabe el nombre glorioso de Jesús. Versículo 2. La Biblia dice que también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. En otras palabras, fíjese cómo da a entender la Biblia. Jesús y los discípulos eran invitados. María era anfitriona. Ella era de la familia de los que se estaban casando. Ahora, ¿qué quiere decir, mis hermanos? Es que el Señor Jesucristo, Él es, no es que era, es un ser social. Si a Jesús lo invitaban a una fiesta, ahí asistía. Si a Jesús lo invitaban a una cena, ahí estaba. Siempre y cuando todo fuera honestamente y decentemente. Pero él era un ser social. Él no era de aquellas personas que decían, no voy a ir, que mejor me voy a quedar en casa. No, de ninguna manera. Él, si lo invitaban, ahí estaba. Aleluya, se goza. ¿Se acuerdan de otras personas? Dale aplauso a Cristo, mi hermano. Alabe el nombre glorioso de Jesús. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan, hermano, cuando Leví o Mateo le hizo una cena?
Él preparó una cena e invitó a Jesús. Y era tan amigable el Señor que a Zaqueo le dijo: Zaqueo, bájate de ese árbol y vamos a tu casa, le dijo. ¿Se da cuenta? Eso es importante, saber cómo es Jesús. Vamos, Mateo, a tu casa. Leví lo invita, ahí estuvo en su casa. En la casa de Lázaro, ahí pasaba Jesús. Ahora, si Jesús acepta las invitaciones, invítelo usted. Aleluya. Alaba el nombre de Jesús, hermano. Dele aplauso a Cristo. Alabe el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Usted dígale: Señor, te invito a estudiar conmigo. Que Él vaya a la universidad, a la escuela, al colegio con usted. Señor, te invito a que participes en mi noviazgo. Invítelo. Pero cuando lo corrija, acepte la corrección. Aleluya. Señor, te invito a mi fiesta de boda. Ahí va a estar el Señor. Señor, te invito a mi casa. Allí va a estar el Señor. Lo único que no vaya a ver películas malignas. Me vaya a encender el televisor en películas malignas, porque eso le va a decir el Señor: me voy. Ni vaya a estar oyendo música pagana, porque entonces el Señor va a decir: no, aquí me invitaron mal, me voy. No. Si usted lo invita, el Señor va. A lo que nosotros lo invitamos o lo invitemos, ahí está el Señor. Cuando usted vaya de viaje, invítelo, que allí estará el Señor con usted. Se goza por eso, mis hermanos. Puede darle aplauso a Jesús. Alabe el nombre glorioso de Jesús. Gloria a Dios. Ahora, en el versículo 3 dice la Biblia que faltó el vino. Ahí estamos ya con el problema. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino, le dijo. Ya tenemos aquí un problema, que faltaba el vino. Alguien podrá decir: ¿por qué faltó el vino? Posiblemente el novio hizo mal cálculo. Puede ser una causa. Otra razón puede ser que llegaron personas que aún no estaban invitadas y fueron y consumieron. Pero, mis hermanos, el punto es que el vino faltó. Y óigame lo que le voy a decir: que en una boda faltase el vino, eso se consideraba como una catástrofe social. Eso se consideraba como un fracaso para el novio. Eso es como que a nosotros, hermanos, nos falte la comida en un día de aniversario. ¡Ja! ¿Cómo le podremos decir a la gente: mire, perdonen, ustedes ya no van a comer porque la comida se terminó? No podemos. ¿Qué hacemos? ¡Ja! Nomás vemos que nos va a faltar, empezamos al teléfono. ¿A dónde podemos comprar? ¿Verdad? En nuestro país, aquí, o está el campero, o está el otro, ¿qué? El campestre, o cualquier pollo. Vamos a comprar y ya resolvemos el problema. Pero que vamos a dejar a la gente sin comer, jamás. Aleluya. Porque esa es una catástrofe. ¿Qué va a decir la gente? Uy, nos invitaron a la boda y no hubo vino, se terminó. Nos invitaron al aniversario, qué bárbaro, no hicieron comida suficiente. Es como que también hagan la comida toda ahumada. Ese es fracaso. Ahí estaba un problema. Ahí estaba un problema. Ahí estaba el problema. El vino faltó. Pero vea la actuación de María. Aleluya. Óigame, dice la Biblia que la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Como ella estaba en el círculo de los que estaban sirviendo,
de los familiares, ella se dio cuenta. Si hubiese estado María como entre los invitados, ella no hubiera sabido nada. Porque el problema estaba ¿dónde? En la cocina. Pero como ella allí estaba, entonces ella rápido se dio cuenta, y al darse cuenta, mis hermanos, sale por donde Jesús y le dice: Jesús, se terminó el vino. ¿Por qué María salió por donde Jesús? Ella sabía de que el Señor tenía la solución de este problema. ¿Se gozan por eso? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Él tenía la solución, de manera que ella acudió a la persona correcta. Si María hubiera acudido a otra persona, le ha dicho: fíjate que ahí no hay vino, y ahora a ver cómo vamos a hacer. El otro que hubiera dicho: qué bárbaro, qué ingrato, ¿por qué no compraron bastante? ¿Por qué hicieron mal cálculo? Críticas se hubiera ganado. Pero como ella sabía quién iba a solucionar, quién sí podía solucionar, entonces ella acudió al Señor. Cuando a nosotros nos falte algo, hagámoslo de María, hombre. Cuando a nosotros nos falte algo, acudamos al Señor. Acudamos al Señor, que Él nos va a ayudar. Muchas veces nosotros acudimos a un familiar, acudimos a un amigo a que nos ayude en algún problema. Ese es lo que nos va a dar su mejor, quizás, críticas. Ese es lo que va a hacer, quizás, andarlo divulgando. Mira, la familia tal no tiene para pagar la renta. Mira, el hermano tal no tiene ni para la comida. ¿Qué va a hacer? Es divulgar. Y el otro va a empezar: qué bárbaro, es que el marido que tiene esa mujer, ese es bien, todo despilfarra, todo deshace. No, ahí está bien, si yo lo vi comiendo en tal parte, así se gasta el dinero y después están aguantando hambre. Crítica se va a tener. Pero acudir a Jesús, esa es la clave. Cuando a usted le falte algo, cuando a usted le falte algo, cuando a mí me falte algo, lo correcto es acudir para arriba. Aleluya. Alabe el nombre de Jesús, hermano. Dele aplauso a Cristo. Aleluya. Él tiene la solución. Ahora veamos la actuación del Señor. Versículo 4. Jesús le dijo, por supuesto, a María: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora, esta expresión, que tienes conmigo, mujer, esta frase cualquiera la puede ver un poco tosca, pero no. La palabra mujer en aquel tiempo es el equivalente de hoy de señora. En otras palabras le dijo: ay, señora, le dijo, ¿qué tienes conmigo? Es más, ustedes saben que mis hermanos, que el Señor, Él siempre habló de una manera amable y dulce. De ahí que no debemos de tomar esta expresión como una falta de respeto para Jesús. No. Lo que sí podemos decir es esto: que el Señor Jesús, para hacer un milagro, esperaba las órdenes de arriba y no de su mamá. Eso sí lo podemos decir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso sí lo podemos decir. Jesús no esperaba órdenes de su mamá. Su papá se cree que ya había muerto en esa época, pero aún si estuviera vivo, Jesús no esperaba órdenes de José, ni de su mamá, ni de sus hermanos. Jesús esperaba la orden de su Padre que está en los cielos. ¿Se goza? Dele aplauso a Cristo, mis hermanos. Alabe el nombre glorioso de Jesús. A más de esto, oiga bien, la expresión "que tienes conmigo" quiere decir
que no tenemos nada en común. Eso quiere decir, repito, la expresión que tienes conmigo quiere decir que no tenemos nada en común. Eso quiere decir. Y le voy a explicar esto, hermanos, porque esta expresión fue usada por varias personas en la Biblia. Solo se lo voy a citar, no lo voy a leer. En el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 10, David le dijo a los hijos de Sarbia, o sea, a sus primos, les dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Como quien dice, yo no tengo nada en común con ustedes. Y si usted ve, los hijos de Sarbia querían hacer algo terrible. Pero le dice: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? En otras palabras, David le dijo: yo no tengo nada en común contigo, con ustedes. Eliseo también usó esa expresión para dar a entender la diferencia que había entre él y Joram. Segundo libro de Reyes 3:13. Le dijo: ¿qué tengo yo contigo? Y la respuesta es: nada. Los demonios en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 7, ¿qué le dijeron al Señor? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Como quien dice, tú y yo no tenemos nada en común. ¿Y qué va a tener en común el Señor con los demonios? Nada. En otras palabras, hermano, lo que quiso decirle el Señor a María es: María, mamá, mujer, señora, tú y yo no tenemos nada en común. No se olvide que Jesús es 100% Dios. Y María es, porque vive todavía. María es 100% humana. No es divina. María es salva por el sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario. En términos divinos, María no tiene nada en común con Jesús. En términos humanos, sí. Mujer era María, humana era María, humano era Jesús. Pero en cuanto a lo divino, no tenía nada en común. Entonces, la respuesta de Jesús no era tosca ni malcriada. Y aún la expresión, aún no ha venido mi hora, quiere decir que todavía no era el momento para que Jesús comenzara el ministerio de milagros. Todavía no era el momento para hacer milagros. Pero alguno estará diciendo: bueno, y si no era el momento todavía de hacer milagros, ¿por qué lo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo? Sin lugar a duda, Jesús consultó con su padre. Y su padre le dijo: hacerles el favor, hombre, muchachos. ¿Se gozan ustedes? ¡Aleluya! ¿Se goza? Hacerles el favor. ¡Aleluya! Y ahora mucho más. Estando Jesús en la tierra, ¡pum!, le pasó el... ¿qué? La señal al cielo. Y de la señal del cielo vino, ¡bla!, hacéselo, le dijo. Y el Señor lo hizo. Imagínese, piense esto. Eso sucedió estando Jesús en la tierra. Y rápido se comunicó para arriba y el Señor obró. Y ahora que está Jesús a la diestra de Dios Padre, a la derecha, aquí está Jesús. Y a la derecha de, que diga, a la derecha de Jesús. ¿Cómo es la cosa? No, aquí. Y a la derecha del Padre está Jesús. ¿Qué quiere decir? Que ahorita lo tiene, ¿qué? ¿Y qué está haciendo Jesús a la diestra de Dios Padre? Intercediendo por nosotros.
De ahí que cuando usted ora a Cristo, cuando usted ora a Dios y le pide un milagro, y le pide una acción, y le pide una ayuda, está Jesús a la par del Padre y le dice: Señor, hágaselo. Es mi hijo, es lavado con la sangre mía. Él ya me recibió como mi salvador personal. Aleluya. Señor, hágale el favorcito. Y entonces dice el Padre: está bien que se haga como tú dices. Se goza. Alabe el nombre glorioso de Jesús. No se olvide una cosa: nosotros tenemos dos seres que interceden por nosotros. Uno es Jesús, que está a la diestra de Dios Padre, y el otro es el Espíritu Santo, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué más queremos? Dos intercesores. Hermano, confiemos en Dios. Aleluya. Acerquémonos ante la presencia del Dios de los cielos, porque tenemos dos que nos ayudan en la intercesión. Tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo. Aleluya. Dos que interceden por nosotros. Y como decimos nosotros, hermanos, aquí en El Salvador no es lo mismo que nos pida uno que estén pidiendo dos. La fuerza es mayor. Aleluya. En otras palabras, hermano, lo que le pedimos al Señor, lo tenemos porque lo tenemos. El milagro lo tenemos porque lo tenemos. Porque tenemos quienes interceden por nosotros. Se gozan por eso, hermano. ¡Qué lindo es ser cristiano! ¡Qué bello ser hijo de Dios! ¡Qué lindo es recibir a Cristo como nuestro Salvador! Jesús intercede, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Aleluya. Y oiga, hermano, según lo que nos enseña la Biblia, oiga bien, versículo 5, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. En otras palabras, esto da a entender que María entendió lo que Jesús le quiso decir. ¿Y ella qué hizo? Se hizo a un lado y todo se lo pasó a Jesús. En otras palabras, ella dijo: muchachos, ustedes hagan lo que Él dice, yo me voy. Quedan con Él. Aleluya. ¿Qué hizo ella? Se desligó. En otras palabras, ella dijo: aquí hay un problema, aquí hay una situación, aquí falta el vino. Muchachos, quédense con Él y hagan lo que Él dice, y yo me voy, yo me desligo de este asunto. Él les va a resolver esta situación. Qué lindo es eso, ¿verdad, hermano? Mire, cuando nosotros tengamos un problema, solo pasémoselo al Señor y desliguémonos nosotros. Que tenga un hijo rebelde, solo presénteselo al Señor y dígale: ay, que vea cómo el problema te lo dejo a ti, Señor, y yo, míreme, me pego la zafada. Que esta mujer es una gran malcriada. ¡Ja! Señor, solo preséntele el problema y déjela, y que vea el Señor qué hace. O viceversa, si este hombre que la está afectando, le está molestando, póngaselo al Señor y déjeselo al Señor. Pero eso sí, aguante lo que va a hacer el Señor. Pero el problema hay que dejárselo y mire, desligárselo. Me gustó la actuación de un muchacho
que es hijo de pastor, y le dijo al hermano Artiga, le dijo: tengo un problema, le dijo. Fíjese que yo tengo audiencia con el juez tal día, y el abogado defensor me está diciendo que muy difícil quede libre, que me van a meter preso, me va a condenar. Ya me lo cantó la mujer, que diga el abogado, es hembra el abogado. Ya me lo dijo, que muy difícil el juez me absuelve. Pero yo no hice nada, le dijo. Yo no hice nada, le dijo. Y mandó la petición un miércoles, que por favor oráramos por él. Le pusimos el problema al Señor, y hoy nos manda a decir que el juez dijo que está absuelto de cargos. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Que la situación hay que dejársela al Señor. Vea, hermano, lea la Biblia existencialmente. Cuando María dijo: hagan lo que Él dice, y se fue. Todo se lo dejó al Señor. Ella sabía que Jesús tenía la solución para esta situación. Entonces nosotros acudamos al Señor. Acudamos al Señor. Versículo 6. Dice la Biblia: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. 6 tinajas de 6 tinajas de piedra para agua. Óigame, se cree que la capacidad que tenía cada tinaja era de 100 litros. De 2 a 3 cántaros está diciendo la Biblia. Pero buscando, hermanos, la capacidad de cada tinaja, los datos que tenemos es que cada tinaja le cabían 100 litros. Y eran 6. ¿Cuánto teníamos ahí? 600 litros. Y estas tinajas, cuando las llenaban de agua, esta agua servía para los ritos de la purificación. Les voy a poner un ejemplo. Como cuando alguien quedaba inmundo por tocar un muerto, tenía que hacerse un rito de lavamiento para quedar puro. También lo usaban cuando llegaban visitantes a la casa y había que lavarle los pies. Por eso la cantidad de agua era bastante. 600 litros. Ahora, versículo 7, dice la Biblia: Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la Biblia es enfática. Qué lindo es la palabra de Dios. Qué lindo es el Espíritu Santo que inspiró la Biblia. Y dice: y la llenaron hasta arriba. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? El Espíritu Santo no se le quedó ningún detalle. La llenaron hasta arriba. Pero yo quiero que veamos estos detalles. Oiga bien. Primero, los sirvientes hicieron lo que el Señor les dijo. Llenaron las tinajas. Eso lo podían hacer los sirvientes, y por eso no lo hizo Jesús. Eso lo podían hacer los sirvientes. Ahora, eso no lo hizo Jesús. Entonces, para el que el Señor nos haga un milagro, nosotros debemos de hacer lo que nosotros podemos. Para que el Señor haga lo que nosotros no podemos hacer. Lo imposible lo hará el Señor, y lo posible lo haremos nosotros. Segundo, para hacer ese milagro, ¿de qué
se valió el Señor? El Señor se valió de lo que tenían. ¿Y qué tenían ellos? Agua. Para hacer un milagro, el Señor se va a valer de lo que nosotros ya tenemos. La viuda de Sarepta de Sidón, ¿qué tenía? Un puñado de harina y un poquito de, ¿qué? De aceite. La viuda en tiempo de Eliseo, ¿qué tenía? Una vasija con aceite. Eso usó. Eso usó. Lo que tenía, eso usó Dios. Entonces, lo mismo hará el Señor. Para hacernos un milagro, el Señor se valdrá de lo que nosotros ya tenemos. De lo que tenemos nosotros, hermanos. De algo que nosotros tenemos. De eso se vale el Señor. Me gustó el testimonio de Marisol. Ella dijo: Señor, yo estoy enferma, yo estoy mal. Señor, que al tomar la Santa Cena yo quede sana. ¿De qué tenía ella en sus manos? ¿De qué proveía? ¿De qué era lo que ella tenía? ¿De qué se valió el Señor para sanarla? De un poquitito de vino y de un pedacito así de pan. El poder no está ni en el vino ni en el pan, sino que el poder está en el Señor. Se gozan por eso, mis hermanos. Gloria a Dios. Entonces, el Señor se va a valer de lo que nosotros tenemos. Si usted dice: voy a emprender a hacer algo, ¿y qué tengo? $100. De esos $100 va a usar el Señor. No espere tener 5,000. Si usted está enfermo y dice: ay, me siento enfermo, estoy agobiado, qué mal, pero yo no tengo nada, no tengo ni una pastilla ni nada. Pero si tiene agua, aunque sea agua, tome. Aleluya, que de allí se va a valer el Señor. Si usted dice: no tengo alimento, ¿qué? Me falta alimento, pero tiene un aguacate, cómaselo, hermano, que sea de allí se va a valer el Señor para nutrirla, para bendecirla, para darle fuerzas. Que yo voy a poner una empresa quizás de camiones o el uno y el otro, pero yo solo este cacharro tengo. De ese cacharrito, o si una moto tiene, de allí va a comenzar el Señor, hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Que voy a poner una panadería y no tengo más que 1 libra de harina. Comience con esa libra de harina haciendo salpares y Dios lo va a bendecir de allí. Aleluya, gloria a Dios. Pero comience con algo. Bendito sea Dios. El Señor se vale de lo que tenemos. A mí nunca se me olvida, hermana. Una hermana que yo conocí llegó a tener bodegas llenísimas de frijol en el mercado central. Compraba hasta los furgones llenos de frijol que venían de Nicaragua. Y ella contaba: ¿saben con qué comencé mi negocio? Con el dinero que me dio mi esposo para la quincena. Fui a comprar una arroba, 25 libras de frijol, y empecé a revenderla. Con eso comencé. Fue la hermana que regaló el templo de la colonia Mengíbar. Comencé con una arroba, Dios, y el dinero, el que mi esposo me daba para la comida de la semana. Lo que Dios usará es lo que tenemos. ¿Se goza? ¿Se goza? Dele aplauso a Cristo, mi hermano. Alabe el nombre glorioso del Señor. De allí el Señor hace
grandes cosas. Versículo 8 y 10. Del 8 al 10. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El Señor ya había convertido las tinajas, 6 tinajas de agua, las había convertido en vino. ¿Y qué dijo el maestresala? Este vino es de calidad, dijo. Cuando lo probó, y hasta reprendió al maestresala, le dijo: has hecho lo contrario, no han actuado correctamente. Primero se sirve el mal vino, o sea, el vino inferior, y después se sirve el bueno. Pero ustedes han hecho lo contrario. Yo estaba pensando una cosa. Oiga, mi hermano, óigame, póngame atención a esto. ¿Quién hace que la mata de uva produzca los gajos de uva? ¿Quién le ha dado la capacidad a la mata para que la mata dé los gajos de uva? En otras palabras, ¿quién saca como producto de la tierra las uvas para que las comamos? ¿Quién lo hace? Jesús. ¿Quién lo hace? Dios. Él nos sustenta con el fruto de la tierra. Y el que hace las uvas, ¿por qué no podía hacer jugo de uva? Con que hace las uvas ya no iba a hacer el jugo. Gloria a Dios, alaben al Señor, hermano. Denle alabanza al Señor. Gloria a Dios. Todo lo que nosotros consumimos sale como fruto o como producto de la tierra, y esa es obra de Dios. Aleluya. De ahí que el Señor hizo el juguito. Hizo el juguito. Ahora, yo quiero también sacar a relucir esto. Algunos creen que este vino era fermentado, y ponen de argumento por esto, porque la palabra griega que está aquí es ionos. Pero esto se traduce tanto para denominar al vino fermentado como también al vino no fermentado. Ahora, hay conclusiones también que las podemos sacar. Oiga bien, si tenían allí 600 litros de vino, si ese vino hubiera sido fermentado, hubiera habido vino para emborrachar a toda la ciudad. Eran 600 litros. ¿Qué da a entender eso? Era juguito el que el Señor hizo. Era juguito el que el Señor hizo. No era vino fermentado. Además de eso, porque mucha gente se vale de esto por la expresión ahí, ionos, que dice vino fermentado, dice el Señor. No es cierto. Por otra parte, ellos ya tenían sistemas de conservación del ¿cómo se llama? Del jugo. Tenían sistemas de refrigeración bajo tierra, a las partes heladas de la tierra, y ahí lo conservaban. También tenían sistemas de deshidratación, de manera que le sacaban todo ¿cómo se llama? El agua al jugo, y lo quedaba una pasta, y luego esa pasta, para ya cuando la iban a usar, la diluían y la iban a tomar. Igual que nosotros. ¿Cómo hacemos con el jugo de caña? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen aquí los agricultores?
deshidratan. En un sistema de cocimiento deshidratan todo el jugo y se hace la panela. Y luego después, para hacerlo otra vez, para endulzar, ¿qué hace? La diluye y lo vuelve a hacer líquido. O lo pone al fuego otra vez y lo hace líquido. Lo mismo eran ellos. Lo mismo. Entonces, nadie debe de pensar que lo que hizo el Señor era, mis hermanos, vino alcoholizado. Jamás. Jamás. Ahora, versículo 11. ¿Qué dice la palabra? Oiga, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron. Oiga lo que dice la Biblia. Este principio de señales hizo Jesús. En otras palabras, la Biblia está diciendo que en el ministerio de Jesús, este fue el milagro primero. ¿A dónde quedan las religiones que están diciendo y predicando que Jesús, cuando estaba bebito y niño y adolescente, hacía milagros? ¿Ve? ¿Sabe sí a dónde dicen? Ya, esos inventos. Hay un libro que se llama El Evangelio de Pedro, pero ese es libro apócrifo, no inspirado por el Espíritu Santo. De ahí es donde saca que Jesús, cuando estaba niño, que la María quería beber agua y que movía el piecito y que ¡bum!, salió un brotón de agua. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Que es cuando estaba llorando. Un montón de inventos que hace la gente. Es el Evangelio de Pedro, que le ponen así, Evangelio de Pedro, para darle fuerza, para darle crédito. Pero eso no es cierto. La Biblia dice que este fue el milagro primero. ¡Pum! Quedan las religiones, ¿qué? Apachadas. Por eso, mis hermanos, es que el Espíritu Santo ya sabe todo de antemano. Ya sabe todo. Entonces, no se olvide que Él tiene un atributo que se llama presciencia. Entonces, el Espíritu Santo sabía que iban a haber inventos, gente hablando cosas. Y dijo, para cortarle, ya de una vez voy a poner aquí que este fue el primer milagro. Este fue el primero. No hizo otros antes. Y la expresión que los discípulos creyeron quiere decir que los discípulos fueron creciendo en fe. Y aún más, todavía no tenía el número completo de los 12. Pero ellos, claro, al ver un milagro, nosotros crecemos en fe. Eso es lo lindo cuando hay milagros, ¿verdad? Empezamos a decir, qué lindo es Dios. Si el Señor le hizo un milagro a Juan, me lo hace también a mí. Si el Señor hizo un milagro a la hermana Juanita, también me lo hace a mí. Y empezamos nosotros, ¿qué? A crecer en fe y a mantener esa seguridad en el Señor. Entre todo esto, hermanos, el Señor resolvió el problema. ¡Pam! El Señor ayudó a los novios, proveyéndoles ¿qué? El vino. El vino. Él proveyó el vino. Ese es el milagro de provisión que hizo el Señor. Y con esto termino. El primer milagro que hizo Moisés fue convertir el agua en sangre. Estoy hablando de los milagros que hizo en Egipto. Véalo en el libro de Éxodo. El primer milagro de Moisés fue convertir el agua en sangre. Y el primer milagro de Jesús fue
convertir el agua en vino. Qué curioso y qué coincidencia. Dios hizo este milagro de provisión. Que Dios nos bendiga a todos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti, mi Padre.